Bienvenido seas a Leyendas de aquí y allá. Mi nombre es Jesús G. y espero y sientas el miedo hasta los huesos. El día de hoy te traigo este relato. El castigo del karma. Como ya lo había mencionado en otro video, el karma es un castigo que se regresa magnificado por acciones buenas o malas que hiciste en tu vida, y esas acciones pueden hacer que tu vida dé un giro totalmente radical. Por eso, hay que cuidar bastante bien cuando tenemos en la cabeza hacer daño a alguien, pues no sea que el destino te regrese el karma magnificadamente. A continuación, vayamos al relato. Héctor era un empresario quien trabajaba todo el día, todos los días. Tenía muchas personas a su cargo, tenía propiedades, incluso una casa en la playa con un yate. Se había enfocado bastante para obtener esa millonaria vida. Al igual, tenía a una esposa bastante guapa. Héctor era joven, pero no era tan atractivo. Un día, la contadora de Héctor, quien era una señora con la que había trabajado bastante bien durante varios años, le avisó que a su esposo le habían ofrecido un trabajo bastante bueno en otro estado y que tenía que partir en 15 días. Y asimismo tenía que renunciar al trabajo de contadora, pero que le dejaba todo perfectamente al día. Y también le decía que le dejaba bastante tiempo de antelación para que pudiera buscar a algún otro suplente para ese puesto. Buscó a algún otro contador y recibió varios candidatos muy interesantes, de excelente reputación y bien calificados. Sin embargo, su esposa también le recomendó un contador quien era amigo de ella. Así que Héctor, sin pensarlo, le contrató, pues era más que suficiente la referencia de su propia esposa para integrar a aquel amigo de su esposa a sus filas laborales, a aquel contador de nombre Braulio. Lo que Héctor no sabía era que su esposa, Telma, se sentía bastante atraída por su amigo Braulio, y esa era la verdadera razón por la cual le había recomendado a ese contador. Así que Braulio, al ser recomendado por parte de Ana, tenía bastante libertad para acceder a la fortuna de Héctor, y al igual, el poder tomar decisiones, tanto buenas como malas. Y Telma se había acercado bastante a Braulio, y así comenzaron a tener una relación de un romance secreto. Ese contador le mencionó a Telma que tenía acceso a todo el dinero de Héctor, al igual a las propiedades y operaciones financieras. Telma le pedía cosas del dinero de su esposo, robando en secreto, incluso cuando ni siquiera lo necesitaba, pues Héctor le compraba lo que ella le pedía. Así que Telma y Braulio idearon un plan, el cual era quitarle todo ese dinero a Héctor, y con ese dinero viajar por todo el mundo y darse una vida de ensueño. Y así, sin que el pobre de Héctor se diera cuenta, procedieron a realizar ese plan, y la mitad del dinero iba a las cuentas bancarias de Telma, otras iban a diversas cuentas de prestanombres o en acciones financieras, y solo habían diversificado ese dinero
a sitios en los cuales pudieran tener acceso en el futuro. Un día Héctor iba llegando a su casa de un viaje de negocios y al llegar no estaba su esposa, pero esa señora le había dejado una carta en la cual le pedía que le perdonara, pero que él ya no le hacía sentir nada especial, y que a pesar de saber que todo lo que él trabajaba era para darle una vida mejor a ella quería tener nuevas emociones en la vida y que ya no la buscara más, que ella había partido con Braulio y su fortuna y que por favor le perdonara. Así que Héctor rápidamente le habló a su abogado y a otros contadores que él conocía. Llamaba a los bancos para ver sus cuentas bancarias y en efecto veía que se habían retirado capitales y sumas bastante fuertes de dinero. Al igual, se habían pedido préstamos de esas entidades financieras. Así que Héctor, de un día a otro, estaba en bancarrota y solo con lo último que le había dejado aquella pareja, trató de vender algunas propiedades, pagar a algunos acreedores y renunciar completamente a su negocio, malbaratándolo, pues él no quería ir a prisión. Pero a pesar de esos esfuerzos, aún así no logró salir bien librado y tenía que pagar un castigo de 3 años en la cárcel, mientras su esposa se encontraba disfrutando del dinero mal habido con Braulio, paseando en cruceros, hospedándose en los mejores resorts en lugares bastante cosmopolitas y lujosos, y solo se preocupaban por saber cuál sería el próximo punto para ir a derrochar dinero y disfrutar de esa vida de millonarios. Afortunadamente para Héctor, él recibió mucho apoyo emocional por parte de su familia, de sus padres y hermanos. Así que pasaron los 3 años y al salir de la cárcel, Héctor se fue a vivir a la casa de sus papás y ahí simplemente trataba de rehacer su vida. Mandaba currículums en búsqueda de algún trabajo, pero ninguna empresa le llamaba por ese pasado en la cárcel. Pero su mamá le propuso poner un negocio de comida corrida con diferentes guisos y su familia le apoyó económicamente para comenzar con ese proyecto. Sin embargo, era muy poca la gente que asistía, a pesar de que su mamá era quien le apoyaba a hacer los guisos y la comida en general. Y su madre tenía muy buena mano para hacer de comer. Había ocasiones que la comida se echaba a perder de un día a otro. Incluso el primer día en el cual pudo obtener una ganancia mínima después de muchos días de pérdidas. Ese día, el único día que había logrado sacar algunas monedas a favor de él, le robaron el dinero. Llegó un tipo a mano armada. Así solo veía su situación y se daba cuenta que realmente estaba pasando por una pésima racha, y su familia solo sentía lástima por Héctor, pues parecía que traía una aura oscura que le rodeaba, la cual solo lo hacía pasar por cosas malas y tener una pésima suerte en casi cualquier cosa que él hiciera. Una tía de Héctor, quien se enteró de todo lo sucedido, le decía que de seguro tenía pegadas algunas malas vibras de personas negativas que no le habían aportado nada y solo habían buscado destruirle. Ella le platicó que a su hija, o sea, la prima de Héctor,
un exnovio que tuvo que le fue infiel. Luego intentó recuperarla, pero evidentemente ella ya no quiso regresar con ese hombre, y que aquel joven comenzó a espiarla y desearle mucho mal, y que la prima de Héctor notó que le estaba yendo mal en la escuela, en el trabajo, en lo económico en general, y decidió acudir a un foco tonal que se encontraba en el estado donde ella vivía, para despegarse todas esas malas vibras que traía cargando. Para quien no sepa qué es un foco tonal, explico un poco. El foco tonal es un pequeño círculo en la tierra, en el cual cuando te adentras en ese sitio y hablas, emite un eco como si estuvieras en una profunda cueva y genera un intenso eco, a pesar de estar en un lugar totalmente despejado. Y esos países o estados que cuentan con un foco tonal, las personas van a liberarse de las malas vibras, como envidias, incluso trabajos de brujería. Existen focos tonales en Alemania, Japón, España, Francia, Inglaterra y México, que es el país que cuenta con más focos tonales, ya que existen 3 o posiblemente más en ese país, y son sitios de meditación. En esos puntos del mundo también se hacen limpias de malas vibras. Así que Héctor, sin tener nada que perder y ya desesperado por quitarse esas energías, acudió al foco tonal. En aquel centro espiritual, primero se tenía que hacer una profunda meditación, y Héctor, al ingresar al foco tonal, escuchó una aterradora risa que parecía que se desprendía de él y se alejaba más y más de su ser. Sentía una liberación de algo que incluso él no podía comprender. Era una liberación que le dio una sensación de bienestar y alivio casi inmediatamente. Se sintió liviano después de eso. Así que después de esa experiencia, comenzó a trabajar aún más en esa fonda de cocina económica y se fue aclientando. Cada vez llegaban más personas y ese lugar cada vez le comenzó a ir mejor. Posteriormente, comenzó a contratar personal que le ayudara a repartir, en lavar los trastes y losas de la cocina, también en hacer preparaciones de la comida. Héctor comenzó a recuperarse económicamente. Sin embargo, en otro punto, Telma y Braulio se habían quedado en un sitio de Buenos Aires en Argentina, un tanto ya hartos de estar viajando de país en país y buscando un tanto de tranquilidad y tener un lugar estable donde quedarse. Así que en esa estancia, en un vecindario bastante inclusivo, había un joven hombre extranjero de España, quien también vivía en ese sitio, y comenzó a seducir a Telma. Ese hombre, el cual era bastante atractivo y se presentaba como un millonario que tenía múltiples negocios alrededor de todo el mundo, y quien también había optado por quedarse en esa ciudad provisionalmente, convenció a Telma en hacer una inversión millonaria en la cual él decía que triplicarían las ganancias fácilmente. Así que Telma, totalmente convencida, embabucada y embriagada por la verborrea de ese tipo, y al igual también enamorada de ese joven y guapo empresario, accedió y hacía la inversión, depositándole una fuerte suma de dinero, casi la totalidad de su fortuna. Posteriormente,
ese joven hombre, al ver que ya se le había dado el dinero, simplemente desapareció con todo el capital económico, dejando casi en bancarrota a esa pareja. Thelma y Braulio, al ya casi no tener dinero, solo regresaron a México, ya que sin nada, con el objetivo de que Braulio pudiera encontrar un trabajo como contador y así poder hacer lo mismo, ganar la confianza de algún empresario para posteriormente estafarlo. Pero la mala reputación de Braulio como estafador le había prescindido y nadie quería contratarle, pues se podría decir que estaba en la lista negra y prácticamente estaba tachado como una buena opción de ese pasado fraudulento. Al igual que Thelma, buscaba una pareja millonaria que le diera los lujos y estatus, pero esa mujer había perdido todo el atractivo y no había nadie de valor que le pudiera dar esa vida. Nadie estaba interesado en ella. Y poco a poco el dinero iba desapareciendo, se iba esfumando y cada vez la vida era más complicada. Cada vez la vida era más real. Esa pareja de estafadores vivía en una vecindad que tenía baños compartidos con todas las personas que habitaban ahí. Eran unos cuartos tristes en los cuales nadie quería vivir ahí, pero vivían porque no había de otra y no tenían dinero para mudarse a otro sitio. Braulio, en su desesperación y escasez, al no poder conseguir ningún trabajo, salía a robar con un cuchillo, a tratar de conseguir alguna cartera con dinero, al menos para tener algo que comer. Cuando un día, al tratar de conseguir una cartera, la víctima, quien era un hombre de edad joven, puso resistencia y Braulio encajó el cuchillo y lo mató. Y al ver ese acto, al ver ese homicidio, solo corrió, pero las autoridades le encontraron posteriormente con el dinero y el cuchillo ensangrentado. Pero en otro escenario, el negocio de Héctor continuaba creciendo cada vez más y más, hasta que se pudo comprar una casa, la cual la restauró para poder venderla al doble de precio, y ese dinero lo invertía para seguir haciendo lo mismo. Héctor comenzó a trabajar cada vez más en él, como en sus inicios, para tratar de generar riquezas, pues ese mal, ese daño que le hicieron, se había proyectado, se había devuelto a esas personas que le habían sembrado el mal, mismo mal que estaba repercutiendo con creces, con bastantes creces. Pero para Héctor solo era la mejora continua. Él comenzó a hacer bastante ejercicio, enfocarse en él mismo y su familia, en él mejorar como persona, dejando atrás todos los daños que otros individuos en los cuales confió le había hecho. Braulio, adentro de la prisión, solo sentía que la vida se le destruyó, pues era un ambiente bastante hostil para él. Los presos, adentro de la prisión, lo comenzaron a extorsionar y lo vestían con ropa de mujer y lo obligaban a pasar tiempo con otros hombres, otros presos, a modo de satisfacción, hasta que algún día algún preso le mató por algo que nadie vio, nadie escuchó, ni tampoco nadie supo. Así Braulio había muerto en una total agonía. Le encontraron vestido de mujer
con el cuello abierto, en un charco de sangre, y Thelma se había metido al mundo de la prostitución de lleno, ya que desafortunadamente no tenía otra fuente de generar ingresos económicos. Y Héctor, por otro lado, cada vez seguía subiendo, generando empresas, haciendo dinero, comprando propiedades, teniendo relaciones con atractivas mujeres, pero ya sin formalizar nada, pues ya tenía la mala experiencia de su exmujer. Así que Héctor, ya teniendo el estatus nuevamente como empresario, un día que regresaba a su casa mientras manejaba un lujoso auto, veía a Thelma prostituyéndose en una esquina de un parque y detenía su auto. Bajaba el vidrio de su auto. Le veía a esa mujer una mirada de tristeza y Héctor le decía: «Hola Thelma, como tú me mencionaste en la carta que te perdonara, déjame decirte algo. Sufrí como no sabes. Estuve en el infierno, estuve en la cárcel, estuve en la miseria total, pero el karma te alcanzó. Y el día de hoy, al verte, déjame decirte que sí, que te perdono. Y lamento bastante que estés de esta manera. Yo te perdono desde el corazón, pero lo que siembras, cosechas hoy. Y el karma hoy te está dando tu cosecha». Héctor partió en ese auto de lujo y Thelma se quedó en la esquina pensando en todo el daño que había hecho, todas las repercusiones malas que había hecho y cómo el karma le había castigado vilmente. Y al igual analizaba en la vida llena de lujos que había perdido y la vida de miseria que esperaba hasta que muriera, misma vida a la cual se tenía que acostumbrar. Este fue el relato que el día de hoy he traído para ti. Espero y lo hayas disfrutado, pero sobre todo espero y esta noche cuando vayas a dormir y todas tus luces se encuentren apagadas, recuerdes muy bien este relato. Me despido. Mi nombre es Jesús G. y a mí me resta desearte una mórbida noche.